Buenas jóvenes, ¿cómo están? Yo soy Raxo y les vengo trayendo un video más donde vamos a ver un equipo conformado por Serperior. Recuerden que golpe aéreo fue mejorado y Serperior lo disfruta. Sandlash, el cual va a estar llevando el ataque de arenas ardientes, que créanmelo gente, le ayuda un montón porque va a estar haciendo mucho daño y ya no va a estar ocupando de lo que viene siendo el terremoto. Y no podría faltar el tanque de tanques, otro Pokémon altamente beneficiado que es Steelix, el cual el equipo fue algo muy random, lo voy a ser honesto, no esperaba que me fuera a dar lo que salió en este set, y aparte me dio otro set igual y un 3-2, o sea, fue muy bueno, muy efectivo y muy divertido, la mera verdad. Aquí nomás queda más que, váyame la redundancia, el invitarte a que estés probando cosas nuevas, no te limites. Ahorita el rank 1 al 20 puedes estar experimentando, calando equipos, y ahora sí, ya cuando venga la parte fuerte, lo que viene siendo el rank 21 hasta el rank 24, según la meta que tú tengas para esta temporada, pues gente, lo puedes estar aprovechando. Y pasamos al combate, donde Serperior va a estar lanzando lo que viene siendo un planta feroz, el cual conecta perfectamente contra ese Steelix. Ay, Raxito, no cambias. El Stunfisk de Galar. Aquí va a estar entrando lo que viene siendo nuestro Sandlash Canto, el cual conectó arenas ardientes. Vamos a estar farmeando. Aquí vamos a buscar el Tajo Umbrío. ¿Por qué Tajo Umbrío a un siniestro? Para esto mismo, para baitear y quitar un escudo. Sacamos nuestro propio escudo. Vamos a ver qué llega a pasar en el match. Aventamos inmediatamente una arenas ardientes, el cual quitamos el segundo escudo. Vamos a hacer el cambio inmediatamente porque todavía me sirve Sandlash. Vamos a estar aventando el golpe aéreo, el cual derribamos a Scrafty. Inmediatamente entra Stunfisk, el cual lo vamos a estar recibiendo ese ataque de avalancha. No pasa absolutamente nada. Aquí antes de que nos aviente otro cargado más, vamos a estar aventando el Tajo Umbrío para despacharlo y ver qué le queda atrás. Y mira nada más que belleza de Pokémon, porque Steelix se lo iba a saborear y el rival dijo que pérdida de tiempo, mejor me salgo. Pasamos al siguiente match, counter directo de Serperior. Hacemos el cambio inmediatamente a nuestro Steelix, aventamos vasto impacto que va a estarle bajando el ataque. Lo sé, lo sabe, inmediatamente va a estar lanzando lo que es un nitro carga, el cual escudamos y entra ni más ni menos que Drudrigon, el cual no tiene nada que hacer, la mera verdad. Está complicado, se encerró solísimo, a menos de que tenga algo todavía más frágil atrás. Puedo entender lo que viene siendo el cambio a Drudrigon cuando sabes que tiene básico y cargado de tipo dragón. Aquí vamos a estar dejando ir ahora sí lo que viene siendo nuestro querido Steelix, ya que pues hizo la chamba, y va a estar entrando lo que viene siendo nuestro Sandlash Canto, y con razón se guardó todo hasta el final. Era un gran bull con encanto, no tiene nada que hacerle Steelix. Nosotros sabemos, aventamos el planta feroz y esto es un completo GG para el rival. Vamos a estar viendo lo que viene siendo Serperior versus Dudebone. Aquí en el papel podemos conectar un planta feroz. Los vientos hielo nos van a estar doliendo bastante. Aventamos el planta feroz, hacemos el cambio y pescamos perfectamente ese viento hielo, el cual nosotros lo disfrutamos y nos deleitamos cuando nos salen los cambiazos, los catch, como le quieras llamar. Pero se ve hermosísimo cuando se los haces al rival, no cuando te los hacen, se duele bastante. Vamos a estar recibiendo lo que viene el planta feroz, ya le bajamos lo que viene siendo la defensa, aventamos otro psicocolmillo, el cual se trata de dejarlo muy dañado. Lo que viene siendo ese Venusaur lo sabe, por eso escudo rigete. Nosotros vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro Serperior. ¿Por qué Serperior? Pues que Sandra se va y de noche con lo que viene siendo ese Venusaur. Vamos a estar escudando un posible bomba lodo. En efecto era bomba lodo. Despachamos y venimos altamente farmeados. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un planta feroz. Despachamos a Dudebone y va a estar entrando ni más ni menos que Hirachi.
Hirachi, el cual ya no tiene nada que hacer. Aquí vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro querido Sandlash Canto, el cual va a estar recibiendo el desoculto, que sí duele, gente. La mera hora sí duele. No es como que Sandlash sea muy tanque, que digamos, pero sí le dolió bastante eso. Tajo Umbrío y despachamos y nos llevamos la victoria. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente match. Otro counter directo, que viene siendo Pidgeot. Aquí vamos a hacer el cambio, lo que es nuestro Steelix. Nos hace el cambio que no lo puedo considerar un catch porque tenía planteado hacer eso. Y no queda más que recibir a ese Swampert, el cual está algo discutido aquí por el hecho de que necesito mantener a Steelix, porque los dos de atrás no es como que me hagan un buen papel ante Pidgeot. Lo sé, el rival aventa lo que viene siendo el hidrocañón, nos gasta los dos escudos, pero mantenemos a nuestro Steelix. Regresa Pidgeot, esto me favorece un montón porque voy a estar quitando el primer escudo con lo que viene siendo un vasto impacto. Eso, créamelo, me va a ayudar. Hacemos el cambio, lo que viene siendo nuestro querido Sandlash Canto, el cual vamos a estar aventando el Tajo Umbrío, que es súper eficaz, pero pues es tanque de tanques. Ese Cresselia va a estar aventando lo que viene siendo un Rayo Aurora, el cual sí me sorprendió que lo llevara con Rayo Aurora. No se llega a ver mucho Cresselias con ese ataque. Nosotros vamos a estar aventando lo que diciendo el Tajo Umbrío back to back. Aventamos el siguiente Tajo Umbrío, el cual conectamos y ya dejamos tocadísimo a ese Cresselia. Hizo su chamba nuestro querido Puchamón. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a entrar ni más ni menos que con nuestro querido Serperior. Hace el cambio, nosotros hacemos también el cambio, lo que viene siendo nuestro Steelix, para recibir a Pidgeot. Nosotros aventamos el vasto impacto, el cual conectamos. Lo sé, lo sabe, va a estar aventando. Tiene que ser un pájaro osado para podernos hacer daño. Lanza pluma no hace absolutamente nada, gente. Nada de nada. Vamos a estar aventando lo que viene siendo otro vasto impacto. Y a básicos nos vamos a despachar a ese querido Pidgeot. Danza pluma, todavía lo aguantamos, pero ya no hay nada por hacer, gente. Esto ya está más que decantado. Golpe aéreo y despachamos a ese Cresselia y nos llevamos otra vez la victoria. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente combate. Perdón, no ando poniendo atención en el video, pero todos un tremendo 5-0, gente. Altamente recomendado estos tres Pokémon. Y te invito a que dejes un buen like, gente, y te suscribas. Créemelo, me ayuda bastante para traer más contenido y llegar a la meta de 1000 suscriptores. Se puede lograr con el apoyo de ustedes. Y sin más, me despido y nos vemos hasta la próxima.